Estimados y estimadas, un placer saludarles en el contexto del Sexto Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología e Innovación Educativa y Ciencia Abierta. Mi nombre es Ernesto Colomo Magaña y soy profesor titular de la Universidad de Málaga, dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Mis líneas de investigación se centran en la tecnología educativa, la formación del profesorado, la metodología activa y la axiología. En esta ocasión, la ponencia que se presenta y que podéis ver lleva por título Recursos digitales innovadores para trabajar la adicción a las tecnologías y su relevancia en la ciencia abierta. Enmarcada dentro del eje Innovación educativa y ciencia abierta en la investigación educativa y la evaluación del aprendizaje, el propósito es conocer una experiencia innovadora para trabajar la adicción a las tecnologías y cómo, desde la ciencia abierta, pues se facilita el acceso a investigaciones diferentes que puedan ofrecer recursos, que den resultados y que también nos permitan conocer premisas para toda la sociedad, evitando de esta manera que se reduzca al público especializado o con acceso a repositorios de pago, impidiendo así, por supuesto, lo que vendría a ser la universalización del conocimiento y de los avances para la mejora social en esta temática de la que estamos comentando. De forma previa a aterrizar en la propuesta innovadora, vamos a detenernos en el papel que la ciencia abierta tiene en el progreso del conocimiento y en cómo la finalidad que ésta persigue, lo que es su propia esencia, se potencia cuando desde el ámbito educativo se tiene una predisposición a compartir materiales, a compartir propuestas, a colaborar y dar a conocer trabajos y diferentes investigaciones que se están realizando. Comenzamos. Bueno, pues la ciencia ha sido, desde su inicio, un esfuerzo colectivo impulsado por la curiosidad humana y el deseo de comprender el mundo que nos rodea. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la forma en que este conocimiento se ha generado y compartido, pues ha ido evolucionando significativamente. En la actualidad, al día de hoy, nos encontramos en un punto crucial de esa evolución con el surgimiento y consolidación de lo que conocemos como ciencia abierta. Un movimiento que no solo o no únicamente aboga por el acceso libre y equitativo al conocimiento científico, sino que además de esto también redefine el modo en que la ciencia se produce, el modo en que la ciencia se distribuye y cómo se aplica esta a la sociedad. La ciencia abierta, por tanto, no es solo una iniciativa puntual, sino que es un cambio, es decir, es un cambio de paradigma que abarca diferentes dimensiones. Podemos ir desde lo que viene siendo la transparencia, dar a conocer totalmente los métodos y los datos que hemos utilizado para hacer una investigación científica, hasta la propia accesibilidad y la colaboración sin barreras con gente de diferentes países, diferentes lugares en las investigaciones que estamos realizando. Este enfoque, en esencia, tiene como objetivo principal y universal lo que viene siendo democratizar el conocimiento científico, haciéndolo de esta manera pues mucho más accesible no solo a la comunidad académica, no solo a los expertos e interesados en esa temática, en ese bloque de conocimiento, sino que también facilita su acceso al público en general. Hablamos de educadores, hablamos de gobiernos, hablamos del ciudadano común, es decir, cualquier persona interesada. De esta manera, en lugar de restringir el acceso a los resultados de las investigaciones, pues a través de sistemas de pago, a través de accesos con ciertas limitaciones, bien porque tengamos usuarios, tengamos contraseñas, tengamos elementos de control sobre los mismos. Al final lo que hacemos de esta manera es que la ciencia abierta, pues abogue, se dirija a que la información fluya libremente, beneficiando de este modo tanto a quienes producen conocimiento como a quienes lo consumen. No obstante, sin embargo, para comprender plenamente el papel transformador que la ciencia abierta está ocasionando en el progreso del conocimiento, es necesario que profundicemos
en la propia esencia de la ciencia. A lo largo de la historia, los avances más significativos han surgido siempre cuando el conocimiento pues se ha compartido de manera libre y colaborativa, como una construcción conjunta del saber. En este sentido, la ciencia abierta no es un fenómeno nuevo, sino que es una vuelta a los principios fundacionales de la ciencia, es decir, al origen puro y a la esencia de la ciencia. Es decir, el intercambio abierto de ideas, el intercambio de resultados, de métodos para acelerar el progreso y multiplicar su impacto. Si conocemos lo que otras personas están haciendo en otros lugares del mundo y podemos replicarlo o añadirle mejoras e innovaciones, podremos avanzar conjuntamente en ese progreso. Por tanto, la ciencia abierta tiene un impacto directo en el progreso del conocimiento al eliminar pues esas barreras tradicionales que obstaculizan la colaboración y la transparencia en la investigación científica. La idea central es que cuanto más accesible y reutilizable sea el conocimiento, mayor será el potencial para que otros investigadores, otros expertos, incluso otros ciudadanos puedan utilizarlo para resolver sus problemas, para poder innovar y para poder generar nuevas ideas. En un mundo donde los desafíos científicos pues son cada vez más complejos, hay cada vez más situaciones que resolver, a las que enfrentarse, como bien ha podido ocurrir y hemos vivido con la pandemia o con el tsunami que ha provocado a día de hoy la aparición de la inteligencia artificial para el ciudadano común. Pues esa capacidad de colaborar y compartir información se vuelve crucial, ya que de esta manera pues puede acelerar el progreso al permitir que los descubrimientos individuales se integren rápidamente en una red de conocimiento global. Asimismo, pues la ciencia abierta fomenta también la reproducción y validación de los resultados científicos, que es otro factor clave para el progreso del conocimiento. La posibilidad de que los investigadores pues puedan acceder a datos originales, pudiendo hacer también sus propias pruebas, sus propios análisis, que puedan acceder a los métodos, que conozcan cómo se han analizado cierta cantidad de información, que conozcan los códigos que se han utilizado en ese estudio para la codificación, para la categorización. Pues todas estas cuestiones facilitan verificar que esos resultados pues son reales y tienen un impacto directo en la ciencia. Y de esta manera también poder facilitar el desarrollo de nuevas investigaciones basadas en los mismos. Como hemos dicho, podemos coger datos ya existentes y hacer nuestros propios análisis. De esta manera no solo fortalecemos la confianza en los hallazgos científicos, sino que también estimulamos el avance en áreas clave al evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos y de recursos. Pues de esta manera la intersección entre la ciencia abierta y la educación es el campo que nos ocupa, el campo en el que pues yo dedico y desarrollo mi labor profesional. Es un área especialmente potente y llena de posibilidades. Tenemos que recordar que la educación es un espacio natural para poder implementar los principios de la ciencia abierta, ya que dentro del ámbito formativo pues se promueve la curiosidad, el deseo de saber, se fomenta el pensamiento crítico, la reflexión y también el aprendizaje colaborativo, el compartir ideas y trabajar conjuntamente. Cuando las instituciones educativas adoptan una postura abierta frente a la ciencia, no solo están ampliando las oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes, sino que también están fomentando una cultura de compartir que en mayoría de las ocasiones trasciende lo que vienen siendo los muros de las aulas y llega a la sociedad en su conjunto. Es decir, supera la realidad de lo que ocurre en ese espacio educativo y podemos propagarlo a nivel social. Por tanto, desde la perspectiva educativa, la ciencia abierta se presenta como una herramienta capaz de transformar la enseñanza y el aprendizaje. El acceso a recursos educativos abiertos, como pueden ser los artículos científicos, las bases de datos, materiales didácticos que generemos en el aula, que generen los investigadores, programas de software para hacer distintas aplicaciones, poder navegar y utilizar las mismas. Todas estas cuestiones permiten a los estudiantes a que interactúen directamente con los productos del conocimiento científico
en lugar de limitarlos a versiones resumidas de los mismos o incluso a materiales o métodos que estén desactualizados. De esta forma, pues se promueve un aprendizaje basado en la investigación, donde los estudiantes pueden involucrarse activamente en el proceso científico, bien pudiendo formular ellos inicialmente las hipótesis de la investigación que quieren realizar, hasta poder recopilar y analizar esos datos que van a conformar parte del estudio, del trabajo que van a realizar. Este potencial, pues se amplía con el surgimiento de plataformas digitales que facilitan el compartir materiales y propuestas, pues entre educadores, investigadores y estudiantes. Estas plataformas no solo democratizan el acceso al conocimiento, sino que también generan comunidades de aprendizaje que pueden trascender fronteras geográficas, es decir, se elimina la barrera del espacio, se flexibiliza esa posibilidad y también trasciende las fronteras de los ámbitos de conocimiento. Podemos compartir, podemos trabajar conjuntamente con gente de distintas disciplinas en pos de un beneficio mayor. De esta manera, pues un estudiante en una pequeña universidad puede tener acceso a las mismas investigaciones y recursos que aquellos que están matriculados en las instituciones más prestigiosas del mundo, rompiendo así barreras también tradicionales del acceso al conocimiento o de que el propio contexto limite y frene los posibles avances y el acceso a la información. También es clave fomentar la predisposición a compartir, ya que es uno de los retos más importantes para la ciencia abierta, especialmente en el ámbito educativo. En muchas ocasiones, la ciencia pues se ha desarrollado en compartimentos estancos, ¿vale? Al final había investigadores, equipos de investigación dentro de distintas instituciones o distintos laboratorios que se dedicaban a guardar celosamente sus avances y sus progresos hasta que estos descubrimientos estaban lo suficientemente avanzados, estaban listos para su publicación formal. Al final el propósito de este tipo de acciones era ser pioneros, era que estos investigadores, que estos grupos, estas instituciones pudieran sacar el mayor rédito intelectual, científico y pues, también, por supuesto, económico a su descubrimiento y convertirse de esta manera en los abanderados de una nueva metodología, de unos nuevos recursos a implementar, ser los promotores de una teoría que tuviera impacto a nivel científico y pues distintas aplicaciones y posibilidades de la ciencia. De forma que de esta manera puedan crear lo que denominamos su hueco, su espacio intelectual en el cual desarrollarse y convertirse eso en pioneros y referentes. Sin embargo, para que la ciencia abierta pueda alcanzar realmente todo su potencial, es necesario que cambiemos esta mentalidad y que promovamos una disposición activa hacia el intercambio de materiales, de trabajos y de investigaciones. Este cambio de mentalidad, pues no solo debe estar presente en las universidades y centros de investigación, aunque por supuesto deben ser los promotores que instauren el cambio de paradigma y las acciones que secunden el cumplimiento de los principios de la ciencia abierta. Estos cambios también deben darse principalmente en las primeras etapas de la educación, desde los primeros niveles del ámbito educativo. Y es que si los estudiantes son formados, son educados en una cultura de colaboración y apertura desde el inicio, desde sus primeros pasos a nivel formativo, es mucho más probable, podemos de alguna manera garantizar, tener más posibilidad de garantizar que se conviertan en futuros investigadores y profesionales que estén dispuestos a compartir su trabajo de manera abierta. En este sentido, los educadores tenemos un papel fundamental al ser los que modelamos y promovemos estos valores, tanto en nuestra propia práctica docente como en la orientación y consigna, premisa que demos a nuestros estudiantes. Por tanto, nos toca a los que desempeñamos nuestra labor en las universidades eliminar esta tendencia a tener temas que sean cotos cerrados y también tenemos la necesidad de inculcar en los que inician sus carreras investigadoras de nuestra mano que el conocimiento es universal y que los beneficios de lo que descubramos
deben ser aplicables para todos sin ningún tipo de restricción. Finalmente, es importante destacar que la ciencia abierta no solo impacta al ámbito académico o educativo, sino que, como ya hemos comentado y hemos avanzado, al final tiene un impacto directo en la sociedad. La ciencia abierta permite que los ciudadanos no solo sean consumidores pasivos de conocimiento, sino que también sean actores activos en el proceso científico. Y es muy importante esta idea de pasar de una acción pasiva a una acción activa dentro del proceso y del conocimiento científico. Con este enfoque conseguimos democratizar la ciencia y aumentamos su relevancia social al hacerla más accesible y comprensible para distintos estamentos sociales. Al final, en un contexto donde la alfabetización científica, pues se vuelve cada vez más necesaria para enfrentar los desafíos del siglo XXI, no solo para que seamos investigadores, sino para comprender y conocer lo que ocurre en la realidad, que por eso también es importante esa alfabetización. Pues la ciencia abierta tiene el potencial de empoderar a la ciudadanía, ¿vale? Porque al final le va a brindar herramientas que les son necesarias para que puedan participar de una manera informada y activa en lo que vienen siendo los debates científicos y la toma de decisiones que afectan a distintas esferas y dimensiones de sus vidas. Bueno, pues una vez puesto el papel que la ciencia abierta tiene en la transmisión y en el compartir avances científicos, materiales, propuestas, datos, metodologías, etcétera, como hemos comentado, vamos a situar el foco en el beneficio que esta filosofía de acceso al conocimiento puede tener al trabajar distintas temáticas, distintos ámbitos y en concreto en nuestro caso para ver qué impacto tiene para trabajar un problema concreto que cada vez es más predominante en nuestra sociedad en todas las esferas, en todos los niveles, pero principalmente también a nivel educativo, como son la adicción a las tecnologías. Bueno, pues no podemos obviar que las tecnologías de la información y la comunicación pues se han incorporado a nuestra realidad de forma progresiva. Los avances han ido siendo cada vez pues más presentes y progresivos y han determinado pues desde nuestras relaciones, cómo nos comunicamos, la forma de interactuar con el mundo y también con nuestra propia construcción identitaria, ¿vale? Al final hemos ido definiendo quiénes somos también en función de cómo nos relacionamos, de cómo vivimos y de cómo están esas tecnologías presentes. De esta manera, si bien la tecnología siempre ha sido considerada como un medio para el progreso y no un fin como tal, es cierto que el propio devenir cultural ha ido generando contextos donde no se concibe la realidad sin que haya acceso a Internet y sin dispositivos de última generación, pues un poco como elementos distintivos de factores sociales, culturales, económicos, educativos, políticos. Es decir, de alguna manera hay gente que se puede definir inclusive por qué tipo de tecnología usa, a qué tipo de tecnología tiene acceso y para qué uso le da la misma, ¿no? Al final todo se ha tecnologizado. Lo profesional, hoy en día en nuestro trabajo, los que nos dedicamos al ámbito educativo, pues no contemplamos el utilizar la tecnología, pues para generar recursos, para llevar a cabo el control de los procesos evaluativos, para intercambiar comunicación con el correo, etcétera. En otros ámbitos profesionales, como por ejemplo el sanitario, la tecnología ha revolucionado el mismo, en lo administrativo. Al final han impactado en tantos ámbitos, en tantas esferas profesionales, que han afectado prácticamente a todos los sectores, inclusive a trabajos que pueden ser de un carácter más manual, el acceso a conocer, por ejemplo, cómo está el producto, la venta, cómo se pueden utilizar cierto tipo de abonos, pues se accede a través de Internet. Entonces, de alguna manera, el progreso de la tecnología está presente en todos los sectores y en todos los ámbitos profesionales. Si aterrizamos en el ámbito educativo, en nuestro terreno, las TIC pues han sido responsables de transitar de lo que venía siendo analógico a lo digital, transformando no solo los medios, sino que también se han modificado, se han cambiado los procesos, afectando así a la propia forma de entender la educación.
Bueno, pues al final lo que ha venido ocurriendo con la dotación de equipos, de infraestructura en los centros educativos, pues ha tenido una incidencia didáctica clara, ¿vale? Es decir, ha permitido que en la actualidad haya procesos formativos que sean totalmente en línea, desde, por ejemplo, el uso de un smartphone, como viene siendo la modalidad educativa del M-Learning, hasta, por ejemplo, llevar a cabo, bueno, pues distintos procesos mixtos, como puede ser formación presencial y formación en línea, como viene siendo los e-learning y demás, ¿vale? Al final, la tecnología deja de ser un soporte para convertirse en actor principal del acto educativo, porque al final es el medio, es el canal a través del cual recibimos la formación. No obstante, ni contamos con todos los medios y recursos precisos, ni tampoco tenemos la formación siempre adecuada a nivel de competencias digitales entre el profesorado para lograr los fines que la distinta acción educativa que planteamos requieran y pretendamos conseguir. A este grave problema debemos también sumarle lo que viene siendo el incremento progresivo del número de horas que los estudiantes, que los docentes, que la sociedad hacen uso de los dispositivos tecnológicos y pasan delante de las pantallas navegando por internet o en distintas aplicaciones y herramientas de software. A todo esto hay que sumarle ese tiempo que emplean las tecnologías, los software para aprender, como el tiempo que también le dedican a su ocio vinculado con estos recursos y programas. ¿Vale? Es decir, acceso a tecnología, redes sociales, a plataformas, no solamente es para aprender, sino que también es para su ocio. Por este motivo, aunque es innegable el potencial que los diferentes recursos y tecnologías tienen para el ámbito educativo, bueno, pues hay que ser conscientes que su naturaleza y su configuración no exime, no libera al alumnado de los riesgos de poder realizar un uso inapropiado, un uso abusivo, un uso dependiente de las tecnologías. Bueno, pues como podéis ver aquí en este gráfico, en el caso concreto de España, bueno, el país en el que desarrollo mi trayectoria profesional e investigadora, decir que las tecnologías e Internet tienen una relevancia incuestionable a nivel social. Los datos del Instituto Nacional de Estadística Española señalan que el 95,4% de los hogares españoles, bueno, pues dispone de conexión a Internet, existiendo más usuarios de Internet, en un 93,2%, que de ordenadores, que se sitúa en un 81,4%. El motivo principal es que el acceso a la red, bueno, pues puede realizarse no solamente a través de los ordenadores, sino se puede realizar a través de otros dispositivos tecnológicos, como puede ser el teléfono móvil, los smartphones, donde actualmente se conecta el 99,5% de los internautas en España, gracias a la banda ancha y la red 5G, 4G, 3G, dependiendo, a la que tienen acceso a través de sus dispositivos. Dentro de este uso generalizado, hay que destacar que el fenómeno de la pandemia mundial, bueno, pues generó realmente un antes y un después en la forma y en el tiempo en el que se utilizaba Internet. Y es que durante la pandemia, ante esa situación de recogimiento, de no posibilidad de salir a la calle por la COVID-19, las actividades más realizadas entre la población adulta de 16 a 74 años, en España, como estoy comentando, fueron las que aparecen ahí en el gráfico. En primer lugar, bueno, pues estaba la posibilidad de utilizar servicios de mensajería instantánea, como era la aplicación WhatsApp, que era utilizada por un 89,5% de los encuestados, mientras que en 2019 el porcentaje ascendía a un 85,1%, es decir, aumentó casi 5 puntos de diferencia. En segundo lugar, bueno, pues la búsqueda de información respecto a bienes o servicios, también la consulta sobre sintomatología relacionada con el COVID, etcétera, etcétera. Bueno, pues alcanzó un 78,3%, superando el 72,9% de 2019, subiendo, como veis ahí, bueno, para más de 5 puntos. Y lo que venía siendo el realizar una llamada telefónica a través de Internet, es decir, una videollamada, alcanzó un 77,7% frente al 54,9% que suponía en 2019. Es decir,
aumentó un 20%. Tenemos que ser conscientes de esas limitaciones, de la imposibilidad de acceso, de no poder salir a la calle, de que estuviéramos recluidos en nuestros hogares y de que la posibilidad de comunicarnos con nuestra familia a nivel profesional, con la gente que queríamos, nuestras amistades, pues bueno, pues un canal adecuado para poder ver las caras fue la videollamada. Bueno, pues ese 20% de incremento, que es muy notable y llamativo. Bueno, pues como podéis observar en los datos, se ha producido un incremento exponencial en el uso de Internet y de algunos servicios vinculados al acceso al mismo durante la pandemia, como ha acontecido con la mensajería instantánea, que hemos hablado de WhatsApp, con ese aumento de un 4,4%, o las videollamadas, que es el caso más plausible, más destacado, donde el crecimiento pues alcanzó ese 22,8%. En ese sentido, estamos ante una interrelación de variables que condicionan este incremento del tiempo de conexión. Hablamos de la docencia en línea durante la pandemia, con procesos formativos que estaban mediados por tecnología. Hablamos del aislamiento social a nivel físico, bueno, por resultado en el caso de España del confinamiento que se impuso a nivel gubernamental, cuyo afrontamiento bueno, pues multiplicó que la necesidad de esas interacciones se produjeran a nivel virtual. El propio ocio de la juventud, con el seguimiento, comunicación e interacción a través de distintos canales, o por ejemplo también para jugar a videojuegos. Y mención especial requiere el tema del ocio. Al final, el aumento del acceso a Internet y el uso de dispositivos con fines sociales y de diversión, bueno, pues ha modificado la forma en que las personas se divierten y emplean su tiempo libre, pudiendo dedicar dichos momentos a navegar y comunicarse por redes, jugar en línea o con videojuegos, generando distintas problemáticas, algunas muy graves, como vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Bueno, pues todos estos aspectos son los promotores de los cambios que se han generado en las formas de relacionarnos e interactuar, en cómo accedemos a la información y en la propia calidad de la misma, determinando por igual el disfrute y empleo del tiempo de ocio. Por ello, ante la relevancia e incremento del uso de las TIC, es preciso que abordemos los trastornos vinculados a la adicción a Internet, los cuales ya venían padeciéndose desde hace años en diferentes grupos de edad y contextos culturales, pero que es cierto que con el repunte provocado por la COVID, la pandemia, ese incremento y dependencia de las tecnologías, del uso de las mismas, bueno, pues estos usos dependientes, estos abusos, estas problemáticas se han incrementado. Bueno, pues empezando por la primera que tenemos en pantalla respecto a Internet, diferentes estudios revelan que existe una dependencia y consumo excesivo de Internet y que esta dependencia de consumo incide en factores psicológicos, biológicos y sociales, repercutiendo así en la reducción de la actividad física, en un mayor aislamiento o en estado de ansiedad, pudiendo también generarse en ciertos casos síntomas de abstinencia, modificaciones del estado de ánimo o incluso conflictos. ¿Vale? Al final, el preferir quedarte navegando por internet a salir a la calle, a interaccionar con otras personas de tu edad o bueno, de distintas edades, con tu familia, etcétera, o el no tener acceso a internet en cierto momento, bueno, pues está provocando ciertos comportamientos, ciertas respuestas que no son nada positivas para el ser humano. Esta adicción a internet bueno, se manifiesta también en un uso inadecuado de dispositivos tecnológicos que nos permiten navegar por la red, junto con el uso de distintas aplicaciones para comunicarse e interactuar con otras personas, o las posibilidades que también nos ofrece Internet de jugar en línea. Al final generan una múltiple cantidad de situaciones de adicción a estar conectado a dicha red. Entre ellas cabe destacar el papel que los teléfonos inteligentes, que los smartphones, tienen para el acceso a Internet, así como a diferentes aplicaciones, convirtiéndose en una extensión propia del sujeto, ¿vale? Es parte casi como una continuación de nuestro brazo, que nos permite estar continuamente conectados a la par que provoca una dependencia hacia dicho dispositivo. Es necesario, en este sentido, subrayar que la adicción no se genera respecto a la necesidad de usar o utilizar el smartphone. ¿Vale? No tenemos una necesidad de tener un dispositivo en la mano y estar moviendo el pulgar,
Realmente lo que tenemos es esa necesidad de uso de dependencia es a las diferentes apps, a las diferentes aplicaciones que se pueden utilizar con el móvil. De manera que el teléfono inteligente como dispositivo no genera dependencia como tal, sino que lo que se puede generar dependencia es lo que se realiza con el mismo. Así ocurre como con el uso excesivo de Internet. También hay estudios que refrendan cómo una utilización de medidas de los móviles pues puede dar lugar a problemas como la depresión, la ansiedad o el insomnio. Conoceréis infinidad de casos de personas que se acuestan con el teléfono y que siguen navegando, siguen visitando diferentes redes sociales, siguen jugando, siguen chateando y que les cuesta conciliar el sueño por estar conectados, vinculados a esa pantalla. Entre los principales usos problemáticos del móvil, vinculados al acceso a Internet, encontramos principalmente la navegación por redes sociales, siendo utilizada, como he referido antes en el caso de España, por el 90,8% de las personas que tienen entre 16 y 24 años, es decir, por los jóvenes, casi perdona, un 91% de los jóvenes españoles. La adicción a redes sociales, pues puede considerarse un subtipo de adicción a Internet, ya que comparten muchas de sus características. La dependencia hacia las redes sociales se debe tanto a sus posibilidades como canal de interacción entre los jóvenes, siendo la monitorización de las mismas, la navegación constante, la revisión de si hay alguna novedad, una práctica muy continua entre los jóvenes, al ser su principal medio de información y comunicación. Así también como las estrategias que estas aplicaciones promueven para condicionar respuestas emocionales y suscitar comportamientos que generen la necesidad en el usuario de seguir un estado a las mismas. Ver si alguien ha visto nuestro estado, si alguien ha entrado en nuestro perfil, si alguien ha interaccionado con el comentario que hemos realizado. Ese tipo de estrategias, esos tipos de recompensa inmediata están programadas dentro de las aplicaciones para generar esa necesidad constante de estar revisando, de estar viendo si hay algún tipo de cambio o novedad. Un último dispositivo tecnológico en el que también se ha detectado usos problemáticos son los videojuegos. En España, siguiendo los datos de la Asociación Española de Videojuegos, pues el número de jugadores ha alcanzado los 15 millones, representando a un 42% de la población que se sitúa entre los 6 y los 64 años de edad, prácticamente la mitad de la población entre esa franja de edad, con una dedicación semanal de unas 6,7 horas, es decir, prácticamente una hora diaria de jugar a videojuegos. Si bien es cierto que es inferior al de otros países cercanos a España, como Francia, que se sitúa en algo superior a las 8 horas, igual que Alemania, o incluso Reino Unido, en el que alcanzaba alrededor de unas 11 horas. Si bien es cierto que es algo inferior, es un problema y es una realidad que esas 6,7 horas significa que hay gente que está por encima de las mismas y otra gente que está por debajo. Y la preocupación es toda esa gente que se sitúa por encima de esa hora diaria de jugar a videojuegos. Al final este problema es tal que la adicción a los videojuegos ha dado lugar a su reconocimiento como trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud, siendo la única adicción de las que hemos comentado que sí que está reconocida por la OMS. Esto se ocurrió en la 72 Asamblea de la Mundial de la Salud y se consideró como adicción y demás, como enfermedad, a partir de 2022. Es decir, llevamos ya 2 años en el que tiene esta consideración la dependencia, el uso abusivo de los videojuegos. Pues todos estos antecedentes que estamos viendo indican que hay una existencia de una problemática real respecto a las tecnologías, que impacta negativamente en el incremento del uso de las mismas, en los trastornos vinculados a la adicción a Internet. A esto hay que añadir, a esta situación, que encontramos cada vez mayores carencias de recursos y estrategias por parte de la familia para prevenir dicho uso problemático. Y es que el hogar es el contexto donde más suelen utilizarse las tecnologías y que en muchas ocasiones afecta a la propia convivencia y a las relaciones que ocurren entre los residentes, entre los habitantes de una misma casa, de un mismo hogar. El problema se debe al uso habitualmente individual de las tecnologías, no compartir. Es decir, tú no navegas por las aplicaciones con el resto de tu familia, ni sueles estar supervisado en la mayoría de las ocasiones, sino que lo haces individualmente y sin supervisión, sin vigilancia, generando al final preocupación entre los adultos en la forma en la que los jóvenes utilizan las TIC
debido a la creciente adicción a estas tecnologías. A esto hay que sumar el problema adyacente del propio nivel de competencia digital que tenga la familia y de las prácticas habituales de consumo que hagan de las mismas. Porque al final esta falta de conocimiento, esta falta de uso, supone un obstáculo para entender ciertos comportamientos que llevan a cabo los jóvenes con las tecnologías e incluso ser capaces de delimitarlos al tener conocimiento de cómo funcionan o cómo podrían prevenirse. Para ello es fundamental pues reforzar procesos de alfabetización para la familia, debiendo ayudarlas a utilizar de forma segura las tecnologías e incorporarlas positivamente en el hogar si queremos de alguna forma poder reducir, controlar y ojalá erradicar estos usos abusivos y dependientes de las tecnologías. Por tanto, como se observa, el problema de la adicción a las tecnologías es un fenómeno que no puede obviarse y que necesita una respuesta constructiva desde el terreno educativo. Si bien son infinitas las posibilidades de intervención, algunas con mejores resultados que otras, por supuesto, del plano educativo, la idea es promover buenas prácticas con TIC que ayuden a evitar o al menos poder paliar esos comportamientos abusivos y dependientes de las tecnologías. Bueno, pues entre las diferentes opciones cobra especial fuerza la teoría del aprendizaje cognitivo-social de Bandura, donde los discentes pues van a aprender observando, examinando y razonando sobre un sinfín de comportamientos, de conductas, de acciones, que de alguna manera vayan moldeando, vayan condicionando, vayan definiendo quiénes son en función de cuál sea el eje temático y ese tipo de ejemplo que se les presente. Al final no puede obviarse que el componente social del ser humano, el cual siempre aprende en contacto con los demás y aprende de las interacciones que se producen entre los mismos, el factor emocional influye. El factor emocional es determinante sobre la adquisición de conocimiento en función de las distintas preferencias y prioridades de cada sujeto, de cómo nos enfrentamos y gestionamos una situación, un hecho, un ejemplo y cómo lo vivimos, ¿vale? Debido a ello y a este foco de interés, con situaciones de uso inadecuado de tecnología y sus consecuencias en la vida de los sujetos y de sus allegados, consideramos que implementar recursos que ilustren la complejidad de las situaciones de adicción a Internet de uso abusivo y sus consecuencias, pues puede ser un buen punto de partida, puede servir como medio para reflexionar sobre comportamientos y acciones vinculados a esta adicción a las tecnologías sin tener que vivenciarlas en primera persona y pudiendo conectar emocionalmente con los afectados, con esos ejemplos que le facilitamos al alumnado, suponiendo de esta manera un estímulo y una oportunidad para el aprendizaje. Por todo ello, proponemos y apostamos por lo que denominamos como instantáneas culturales, es decir, unos recursos que nos permiten abordar contenidos más complejos de una forma más comprensible y de esta manera se pueden convertir en una opción didácticamente muy interesante. Las instantáneas culturales, por tanto, se tratan de la selección conjunta de elementos culturales que pertenecen a tres bellas artes, como son el cine, la literatura y la música. Y con ellas representamos contenidos que son más difíciles de comprender por el alumnado a través de estos tipos de elementos. Las instantáneas culturales pueden favorecer procesos reflexivos sobre la dependencia y sobre el uso abusivo de las tecnologías que van más allá de lo que están viendo, de lo que están oyendo, de lo que están leyendo. Gracias a que el discente puede analizar lo que sucede en esas historias que están viendo en las películas, que están escuchando las canciones, que están leyendo, y lo que le ocurre a los personajes de esas historias que las conforman. Además, las emociones que se generan en torno a esas narrativas inciden en la comprensión y en la significatividad de lo que están aprendiendo, pudiendo en muchos casos diferir para cada persona en función de su experiencia vital y de su relación con las tecnologías. Esto se debe a su potencial para lograr la atención con un mensaje que es más comprensible y que está conectado con la realidad del discente. A su vez, favorece que el espectador reconsidere sus sentimientos y emociones en torno al fenómeno de la adicción a las tecnologías al trabajar con la propia instantánea cultural, dotándola así de un significado al canalizar sus vivencias en función de lo expuesto en las mismas.
De este modo, la selección de películas, cuentos, poesías, canciones que versen sobre malas prácticas con TIC respecto al uso dependiente de las mismas, bueno, pues puede ayudar al alumnado, al discente, a que mejore la comprensión conceptual de esta adicción, debiendo así considerar que lo vivido por cada sujeto determinará su visión del tema y su actitud hacia el mismo. Estos tres elementos culturales pueden ser también sustituidos por formatos más digitales e innovadores desde la perspectiva tecnológica. Así podemos conformar lo que vienen denominándose e-instantáneas culturales. ¿Vale? Estas suelen incorporar beneficios para su uso pedagógico, como es la autonomía para su consulta, la combinación de recursos multimedia, la potencialidad comunicativa de dichos recursos, el poder compartir contenidos o bien visualizarlos o reproducirlos sin ningún tipo de límite. Al final, con independencia del formato más tecnológico, la historia y su narrativa siguen siendo el eje sobre el que se construye el proceso formativo. Por tanto, las instantáneas culturales, si bien no son un recurso con un amplio recorrido, ¿vale?, ya que su implementación en la investigación se reduce a algunas interpretaciones que se han hecho de las mismas en el ámbito etnográfico y a trabajos que en primera persona he realizado junto con otros colegas. Bueno, pues eso digo, un pequeño recorrido, también un recorrido muy amplio, pero sí que es cierto que son elementos, que los elementos que la conforman sí que han ayudado a trabajar otras temáticas complejas de tratar en el contexto educativo. Es decir, sí que hay estudios con cine, con literatura, con canciones. Por lo tanto, esos elementos que conforman instantáneas culturales sí se han utilizado como recursos en propuestas metodológicas o han servido para crear recursos digitales inspirados en el concepto de instantánea cultural. De esta forma se sustituye también en muchas ocasiones el cine por vídeo en diferentes formatos y plataformas. La literatura pues dará lugar a la aparición de los blogs o los posts en diferentes redes sociales. Y las canciones serán sustituidas por podcasts donde se puedan narrar historias de distintos personajes y sus vivencias, para mejorar así la competencia digital. Por tanto, la creación de instantáneas culturales no solamente es un elemento interesante por parte del educador, sino que también puede ser un lugar donde el discente cree sus propios contenidos, sus propias e instantáneas culturales y mejoren sus competencias digitales. Así, el cine, la literatura y la música, pues han ayudado a trabajar temas como la muerte, que han sido algunas de las publicaciones que hemos hecho en primera persona con algunos de mis colegas. Han sido para utilizar metodologías para aprendizaje como el Flip Classroom, o han servido para mejorar la competencia digital al crear con los discentes, pues instantáneas culturales, como fue el ejemplo de una de las investigaciones que realicé junto a otra de mis compañeras investigadoras de mi grupo de trabajo. Bueno, y ya para concluir esta ponencia es preciso que ahondemos y subrayemos algunos de los ejes que constituyen la base de lo que hemos venido proponiendo durante este rato que hemos compartido. Hemos de partir de que la ciencia abierta, pues representa un cambio de paradigma que promueve el acceso libre y equitativo al conocimiento científico, transformando así la forma en que se produce y comparte la ciencia. Al facilitar el acceso a datos, a métodos y resultados científicos, la ciencia abierta permite la verificación y reproducción de investigaciones, acelerando así el avance científico y evitando la duplicación de esfuerzos. Además, en educación ofrece acceso directo a recursos científicos actualizados que impactan en el aprendizaje de la sociedad. Este enfoque al final lo que logra es democratizar la ciencia, aumenta su relevancia social y favorece un desarrollo integral y holístico a nivel global, lo que viene siendo crucial para poder abordar los desafíos globales del siglo XXI. Entre los distintos temas que interesan a la población y que deben ser desarrollados desde la ciencia abierta, la adicción a las tecnologías, pues es uno de los aspectos más necesarios a trabajar. El uso intensivo de dispositivos digitales y el acceso a Internet han modificado nuestra forma de relacionarnos, de aprender, de entretenernos, provocando así un aumento en la dependencia y en el uso problemático de estos recursos, vinculados a trastornos, como hemos visto, que son a nivel psicológico y a nivel social, como puede ser la ansiedad, el aislamiento o problemas de salud física. Para intervenir esta problemática desde el ámbito educativo es crucial implementar estrategias que promuevan el uso saludable de las tecnologías y en este sentido
Aprender a través de historias expresadas en diferentes recursos culturales, como pueden ser las películas, la literatura o la música, bueno, pues pueden ser una herramienta efectiva para sensibilizar y educar sobre los riesgos asociados con el uso excesivo de la tecnología. Así surgen estas instantáneas culturales que hemos presentado, a través de las cuales, bueno, pues podemos promover una comprensión mucho más profunda y efectiva de estos desafíos, fomentando a su vez un aprendizaje más significativo y adaptado a las necesidades actuales. El fin es que estos recursos ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre su comportamiento digital y a fomentar prácticas más equilibradas en el uso de las tecnologías. De ahí la importancia de que dichos recursos y los resultados de las investigaciones que realicemos con los mismos estén accesibles a todos los interesados en pos de un futuro mejor. Es decir, se apueste con ellos por la ciencia abierta y esa apertura al conocimiento. Bueno, y simplemente darle las gracias por su atención. Aquí les dejo en la presentación, bueno, pues mis datos personales, mi correo electrónico y demás. Y nada, espero que haya sido de su agrado y desearles un satisfactorio y enriquecedor congreso. Un cordial saludo.